Diferentes factores son los que van a actuar en la inducción del crecimiento de los linfocitos. Por ejemplo, en el crecimiento de los linfocitos T interfiere la interleuquina 2, interleuquina 3, interleuquina 7 e interleuquina 5, mientras que en el crecimiento de las células NK van a interferir la interleuquina 2, interleuquina 12 y la interleuquina 1. Y en el crecimiento de linfocitos B va a estar inducido por la interleuquina 10, interleuquina 6, interleuquina 5, interleuquina 14 e interleuquina 15. Una de las causas principales de la leucocitosis es la mononucleosis infecciosa. Esto es un trastorno linfoproliferativo que en el 85% de los casos va a estar causado por el virus de Epstein-Barr. La mononucleosis infecciosa puede aparecer en cualquier edad, pero se presenta sobre todo en adolescentes y en adultos jóvenes de países en desarrollo. El virus de Epstein-Barr va a penetrar en las células nasofaringeas, orofaringeas y el epitelio salival. Y es allí donde se va a propagar al tejido linfoide orofaringeo subyacente, pero más específicamente hacia los linfocitos B, en donde incorpora su genoma y va a proliferar anticuerpos heterófilos. La eosinofilia es el aumento del recuento de eosinófilos en sangre periférica por encima de 0,4 por 10 a la 9 sobre el litro. Este trastorno puede ser crónico o puede ser reactivo. La eosinofilia generalmente es reactiva, pero cuando su origen es crónico, se produce por un mecanismo de liberación de las interleuquinas, en específico de la interleuquina 5 por parte de los linfocitos T estimulados, mastocitos y algunas células neoplásicas. Entre las principales causas de origen reactivo vamos a tener los trastornos alérgicos como por ejemplo el asma, la fiebre del heno, urticaria, reacciones alérgicas a fármacos. También vamos a tener dermatitis, pénfigo, dermatitis atópica, parasitosis por metazoo, toxoplasmosis, escabiosis y malaria. Y también vamos a tener como causa reactiva tumores cerebrales, linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Una vez identificadas las posibles causas de este trastorno, vamos a clasificarla en eosinofilia crónica o en eosinofilia reactiva. Si nosotros excluimos todas las causas de eosinofilia reactiva, posiblemente se trate de una eosinofilia crónica, y esta solamente la vamos a demostrar con la presencia de blastos en médula ósea y en sangre periférica. También es importante destacar que como tal la eosinofilia crónica es muy poco frecuente, y en el caso de que sea así la vamos a denominar síndrome hiperosinofílico cuando hay un daño tisular asociado, pero si no se encuentra un daño tisular asociado, simplemente la denominamos como hipereosinofilia idiopática. También es importante saber que la eosinofilia reactiva es típicamente transitoria, mientras que la eosinofilia crónica puede generar en algunos casos muchos daños sistémicos debido a la desgranulación de eosinófilos, y ella puede provocar síntomas cardiovasculares y fibrosis cardíaca. La basofilia la vamos a definir como el aumento del reconteo de basófilos en sangre periférica a un número superior de 0,2 por 10 a la 9 sobre litro. Esta suele cursar sin clínica, pero puede asociarse a diferentes trastornos, infecciones agudas, a insuficiencia renal, a hipersensibilidad, a ferropenia, y generalmente se sospecha de un trastorno mieloproliferativo. La monocitopenia, eosinopenia y basofilopenia son trastornos que se van a producir en la mayor parte de los cuadros de insuficiencia medular que están asociados a neutropenia. Y aunque la mayoría de estos puede producir una monocitopenia transitoria, por ejemplo en el caso de la hemodiálisis, la monocitopenia estable es muy poco frecuente. Como ya sabemos, pues la función que realizan tanto los monocitos como los macrófagos para el funcionamiento normal en nuestro organismo es muy grande, y es por ello que una falta completa en la producción de los monocitos durante un periodo aproximado entre 9 a 10 meses
sería completamente incompatible con la vida. Tanto la eosinopenia como la basofilopenia son más frecuentes en la práctica clínica que la misma monocitopenia. Y cuando estos se encuentren, pues tenemos que van a indicar un mecanismo de redistribución que puede estar, por ejemplo, relacionado con el estrés, con infecciones agudas, neoplasias diseminadas o lesiones graves como las quemaduras y diversos factores humorales como glucocorticoides, prostaglandinas y adrenalinas, y estos factores van a inducir eosinopenia. De hecho, dada la reducción de eosinófilos en sangre periférica durante las infecciones, si un enfermo con una infección bacteriana no presenta eosinopenia, se debe plantear que tiene una insuficiencia córtico suprarrenal o también un síndrome mieloproliferativo primario. A veces nos resulta valorar la producción y la circulación de los linfocitos. ¿Por qué? Porque los linfocitos B y T se replican en lugares anatómicos heterogéneos como por ejemplo los ganglios, el vaso, las amígdalas y la médula ósea. Y otra razón es porque los linfocitos pueden abandonar y volver a entrar a un mismo compartimiento. Los valores normales de los linfocitos oscilan entre 2 a 4 por 10 a la 9 sobre litro y estos se van a dividir o van a estar distribuidos en un 20% que corresponden a los linfocitos B y un 70% que corresponden a los linfocitos T. Cuando hablamos de linfocitopenia, nos referimos a un valor de linfocitos disminuido, basados en un valor de referencia, y la vamos a clasificar en linfocitopenia y en linfocitopenia grave. La linfocitopenia es cuando hay una disminución menor a 1,5 por 10 a la 9 sobre litro, y la linfocitopenia grave cuando están los valores disminuidos de 0,7 por 10 a la 9 sobre litro. La linfocitopenia es producida por diferentes mecanismos fisiopatológicos en los que tenemos la alteración de la producción de los linfocitos, la alteración de la circulación de los linfocitos y la pérdida y destrucción de los linfocitos. Estos mecanismos pueden estar asociados o pueden ser aislados. La linfocitopenia es producida por tres mecanismos fisiopatológicos. El principal es la alteración de la producción de los linfocitos, donde su principal causa es la malnutrición proteica y crónica. También vamos a tener quimioterapias intensivas, vamos a tener radiaciones por fármacos inmunosupresores y también algunos virus como por ejemplo el sarampión o el virus varicela zoster, que van a infectar a las células T y a las células B y las van a destruir. Otro mecanismo es la alteración de la circulación de los linfocitos. Aquí vamos a recordar que la redistribución es característica en procesos que generan estrés, como por ejemplo infecciones bacterianas, la cirugía, los traumatismos y las hemorragias. Todos estos procesos van a causar un aumento de los niveles de glucocorticoides endógenos y ellos van a producir una reducción de los niveles circulantes de linfocitos en sangre. Otra causa de linfocitopenia sería el tratamiento con glucocorticoides, y esto se debe a que estos esteroides producen una autolimitación del movimiento al salir los linfocitos del compartimiento hacia la sangre periférica, pero este fenómeno dura muy pocas horas, aproximadamente entre 24 y 48. Y esta duración transitoria es lo que permite diferenciarla de una deficiencia inmunológica. El último mecanismo es el aumento de la destrucción de linfocitos, y estos pueden verse afectados en las infecciones virales o los anticuerpos frente a linfocitos, generalmente en los pacientes que sufren una enfermedad reumatológica o autoinmunitaria de base, donde se produce una disminución por destrucción de los linfocitos, y en estos enfermos se reduce los recuentos de linfocitos T y linfocitos B en la sangre periférica. Trastornos neoplásicos de origen hematopoyético y linfoide. Las neoplasias de origen linfoide surgen a partir de linfocitos B, linfocitos T y tumores que representan los diversos estadios de desarrollo de los linfocitos.
Entre sus principales categorías tenemos los linfomas de Hodgkin, los linfomas no hodgkinianos y las leucemias linfoides. Las características clínicas de estas neoplasias malignas las determinan sus células de origen, es decir, sus células progenitoras, las células a partir de las cuales ellas se generaron, además de sus fenómenos moleculares, que fueron los que dieron lugar para que éstas se transformaran en neoplasias malignas. Al igual que los elementos formes de la sangre, estos van a circular a lo largo de todo el organismo y con frecuencia estas se van a diseminar desde su sitio de origen. Linfomas. Los linfomas son proliferaciones malignas de los linfocitos, siendo así neoplasias hematológicas que se desarrollan en el sistema inmunitario. Linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es una forma especializada de linfoma. Es una neoplasia de origen B. Esta se caracteriza por la presencia de unas células atípicas denominadas células de Reed-Sternberg. Estas células no son más que linfocitos B activados y mutantes. Las células de Reed-Sternberg son células gigantes que miden aproximadamente de 15 a 45 micras. Estas células poseen un gran citoplasma. Este citoplasma es ligeramente basófilo. Está constituido por dos núcleos. Estos núcleos tienen cromatina laxa y se disponen uno frente al otro, dando una imagen de espejo. Cada núcleo a su vez está constituido por un prominente nucleolo. Este nucleolo es eosinófilo y se encuentra rodeado por un halo claro que le va a dar un aspecto de ojos de lechuza. Etiología. En cuanto a la etiología, se dice que la exposición a carcinógenos y virus, así como los mecanismos genéticos e inmunitarios, se han propuesto como causas. Las personas que mayor corren riesgo son aquellas que poseen familiares directos que han padecido de la enfermedad, así como aquellos pacientes que han padecido de mononucleosis infecciosa. El linfoma Hodgkin difiere del no-Hodgkin en diversos aspectos. Uno de ellos es su origen. El linfoma Hodgkin se origina de un ganglio en específico o de una misma cadena de ganglios, a diferencia del linfoma no Hodgkin, que como se explicará más adelante, este se va a originar fuera del ganglio linfático y se va a diseminar posteriormente a los ganglios linfáticos anatómicamente contiguos. Como se dijo anteriormente, las células de Reed-Sternberg son las células características del linfoma de Hodgkin. Estas células son gigantes, son tumorales, son atípicas. Estas células son básicas para el diagnóstico de esta enfermedad, pero que sean básicas no las hace patognomónicas de la enfermedad, ya que se pueden encontrar presentes en otras enfermedades, como lo es el linfoma T y la mononucleosis infecciosa. Estas células poseen marcadores específicos, como son el CD15 y el CD30. Existen unas variantes histológicas de estas células, como son la variante histológica mononuclear, que serían las células de Hodgkin, y otras células denominadas células lacunares, que son características de lo que es el linfoma de Hodgkin clásico de esclerosis nodular. Epidemiología. El linfoma de Hodgkin se presenta en dos grupos etarios muy marcados. El primero es en la edad temprana, más que todo en la segunda y en la tercera década, mientras que el segundo grupo etario o segundo pico se manifiesta en personas mayores de 55 años. Del 10 al 15% de los casos de linfoma Hodgkin se presentan en niños y en adolescentes, y generalmente es más frecuente en varones de raza blanca con alto nivel socioeconómico. Clasificación. En cuanto a la clasificación del linfoma de Hodgkin, la Organización Mundial de la Salud en el año 2016 lo dividió en dos tipos. Esto en base a sus diferencias morfológicas e inmunofenotípicas, además de su diferente historia natural. Primero tenemos el linfoma con predominio linfocítico nodular. Este tipo de linfoma representa la menor proporción de casos de linfoma de Hodgkin, aproximadamente del 15 al 19% del total de los casos. Este posee raras células de Reed-Sternberg, denominadas palomitas de maíz. Al momento de su diagnóstico, se encuentra localizado. Su curso clínico es indolente y lento, aunque presenta múltiples recaídas. Este posee una alta tasa de sobrevivencia,
mayor del 80% y tiene la capacidad de posteriormente transformarse en linfoma no Hodgkin de células grandes. Y tenemos el segundo tipo de linfoma de Hodgkin, que es el linfoma de Hodgkin clásico. Este es el que posee mayor proporción en el total de casos de linfoma de Hodgkin, aproximadamente el 95% de todos los casos. Este linfoma de Hodgkin se subdivide en 4 variantes histológicas que poseen el mismo inmunofenotipo pero diferentes morfologías. Estos se clasifican en rico en linfocitos o con predominio linfocítico, de esclerosis nodular, celularidad mixta y con depresión linfocítica. De predominio linfocítico. Este representa aproximadamente del 5 al 15% de los casos. Este es de muy buen pronóstico. Normalmente se presenta en personas jóvenes y se encuentra localizado normalmente en los ganglios cervicales. Este no presenta síntomas B y normalmente presenta escasas células de red Stenberg pero abundantes linfocitos. Luego tenemos la esclerosis nodular. Este es el más abundante de los linfomas de Hodgkin clásicos. Representa aproximadamente del 40 al 75% de todos los casos. Es el segundo de mejor pronóstico tras el anterior. Está constituido por banda de fibrosis que rodea los nódulos tumorales. Afecta a mujeres jóvenes principalmente y presenta alteraciones a nivel del mediastino, generando así lo que es la famosa masa de Bulky. También presenta alteraciones a nivel de los ganglios cervicales. Este presenta las características células lacunares, que son las principales células de este tipo de linfoma. Luego tenemos el de celularidad mixta. Este representa del 20 al 40% de los casos. Como lo dice su nombre, presenta proporciones similares de células reactivas y neoplásicas y afecta normalmente a personas de edad media con síntomas sistémicos. Luego, por último, vamos a tener el de depresión linfocítica. Representa una proporción del 5 al 15%. Es el de peor pronóstico. Este está acompañado de síntomas B, tiene abundantes células de Reed-Stenberg y escasos linfocitos. También presenta adenopatías generales. El tipo 1 y 2 también se denomina formas histológicas favorables por su buen pronóstico, mientras que el tipo 3 y 4 se denominan formas histológicas desfavorables por su mal pronóstico. La forma de diseminación del linfoma Hodgkin es por vía linfática, va de una zona linfática a otra zona linfática contigua. Esto es propio del linfoma Hodgkin y lo va a diferenciar de los demás linfomas. Cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas iniciales del linfoma de Hodgkin más común es el aumento progresivo e indoloro de los ganglios superficiales. Los ganglios linfáticos mayormente afectados son los ganglios cervicales supraclaviculares en un 60 a un 80%, seguido por los ganglios axilares de un 10 a un 20%, y por último los ganglios inguinales de un 5 a un 10%. En otros tipos de linfoma de Hodgkin, los pacientes se pueden encontrar asintomáticos, con adenopatías que aumentan y disminuyen de tamaño a lo largo del tiempo. Otros casos, los pacientes pueden presentar síntomas generalizados, como son fiebres mayores de 38 grados centígrados, disminución de peso mayor al 10% del peso total en un lapso aproximadamente de 6 meses y sudoraciones nocturnas. Estos se denominan síntomas B. También puede estar acompañado en algunas ocasiones con prurito generalizado, teniendo en cuenta que el prurito generalizado no forma parte de los síntomas B. Otra forma de presentación clínica del linfoma Hodgkin es pacientes a los que se les realizan una rayos X de tórax asintomáticos o simplemente con tos seca y se puede apreciar adenopatías en el mediastino con un ensanchamiento de la parte media y superior del mediastino que se ha descrito como mediastino en chimenea. En algunos casos, los ganglios linfáticos aumentan tanto de tamaño que pueden producir síndromes compresivos, como lo es el síndrome de vena cava superior, también dolores lumbares bilaterales, compresión de los uréteres con hidronefrosis y también compresión de la médula espinal produciendo parestesias y debilidad en los miembros inferiores. La fiebre es recurrente, puede presentar periodos febriles de 1 a 2 semanas con periodos cortos a febriles. Esto se denomina fiebre de Pelebsten, que es muy característico del linfoma de Hodgkin.
En otros casos, durante la enfermedad es normal que se palpe esplenomegalia. Normalmente, cuando el vaso se encuentra infiltrado, siempre va a haber afectación hepática o viceversa. Si el vaso se encuentra intacto, no va a haber ninguna afectación del hígado. El linfoma Hodgkin, a diferencia de los otros tipos de linfomas, este no es extraganglionar, pero a medida que avanza la enfermedad, el linfoma de Hodgkin se puede presentar una invasión a otras regiones vasculares o como lo es la médula ósea, el hueso, la piel, los pulmones y la pleura. Normalmente las afectaciones óseas van a producir lesiones dolorosas y en los rayos X se van a ver osteoblásticas, siendo muy común la vértebra de marfil. Datos de laboratorio. En un paciente con linfoma de Hodgkin se puede observar en algunos casos anemia normocítica y anemia normocrónica en los estadios más avanzados de la enfermedad. En la evaluación del hierro se puede observar su mala utilización con sideremia baja y ferritina elevada. También la velocidad de sedimentación globular se va a encontrar elevada, presentándose también leucocitosis con neutrofilia y eosinofilia, también linfopenia con trombocitosis. Por los problemas óseos se puede observar hipercalcemia y una elevación de la fosfatasa alcalina sérica, y si tiene afectación hepática se va a observar las transaminasas elevadas. Diagnóstico. Aunque el cuadro clínico puede sugerirlo, siempre se requiere obligatoriamente del hallazgo histológico de las células de Reed-Steinberg, así como de las células de Hodgkin en el tejido tumoral. En este sentido, siempre es importante biopsiar la adenopatía adecuada, teniendo como prioridad las adenopatías primitivamente afectadas. En el diagnóstico diferencial siempre es importante considerar las posibles causas de las adenopatías, principalmente las de origen infeccioso. El diagnóstico definitivo siempre le aporta la anatomía patológica. Y una consideración práctica y útil es siempre indicar biopsia de cualquier ganglio linfático que mida más de 2 centímetros de diámetro, que se sospeche que su etiología sea infecciosa y que no haya disminuido de tamaño en un mes. Estadificación de la enfermedad. Una vez realizado el diagnóstico, se debe proceder al estudio de estadificación de la enfermedad, donde para ello se emplea el sistema de estadificación de Ann Arbor. Se reconocen 4 estadios que aumentan en relación con el grado de extensión de la enfermedad. Estadio 1. Afectación de una única área ganglionar o de un órgano linfoide. Incluye el vaso, el timo y el anillo de Waldeyer. Estadio 2. Afectación de 2 o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma. Estadio 3. Afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma. Se pueden acompañar de afectación esplénica. Este se subdivide en 1. Limitado abdomen superior, es decir, ganglios celíacos, portales, esplénicos y vaso. Y 2. Afectación del abdomen inferior, ganglios mesentéricos, paraórticos, ilíacos e inclinares. Estadio 4. Afectación diseminada de 1 o más órganos o tejidos extranodales, como es el hígado, la médula ósea y el hueso. A su vez, todos los estadios se subdividen en A y B, según la ausencia o presencia repetidamente de síntomas. A significa asintomáticos y B presencia de síntomas B, que fueron los que se nombraron anteriormente: fiebre mayor de 38 grados centígrados, pérdida de peso mayor al 10% en un periodo de 6 meses y sudoraciones nocturnas. Un linfoma es una neoplasia de tejido linfoide que puede originarse tanto de células B como de células T, al igual que de células NK. Los linfomas son de naturaleza benigna, pero en la mayoría de sus casos pueden ser de naturaleza maligna, y estos pueden originarse en los ganglios linfáticos o en cualquier otro órgano linfoide. Suponen el 7% de todas las neoplasias y son predominantes entre la sexta y la séptima etapa de la vida. Al igual que las células normales, tanto las células T como células B transformadas tienden a alojarse en un patrón característico dentro del ganglio linfático, y esto nos va a dar un patrón determinado para cada afección. Por ejemplo, la propagación de las células B anormales suelen encontrarse en los sitios germinales de células B, mientras que las de las células T suelen encontrarse
en los sitios paracorticales de células T. Todos tienen una alta probabilidad de propagación a los otros órganos linfoides, pero en especial hacia el hígado, hacia el vaso y hacia la médula ósea. Es muy difícil identificar una causa que origine estos linfomas, pero sí hay factores asociados, como por ejemplo las infecciones virales por el virus de Epstein-Barr, infecciones por el virus linfocitotrópico humano o también por el Helicobacter pylori. También en pacientes con enfermedades inmunosupresoras, por ejemplo el VIH, también en trasplante de órganos, por ejemplo en trasplantes renales y en enfermedades autoinmunes como artritis reumática. Los linfomas no Hodgkin lo vamos a clasificar según la Organización Mundial de la Salud de acuerdo a cuáles fueron las células que han sufrido esta neoplasia. Lo vamos a clasificar en células B y los vamos a clasificar en linfomas no Hodgkin de células T, siendo los más frecuentes los linfomas de tejido linfoide asociado a mucosas, linfomas foliculares, linfoma de Burkitt y linfoma difuso de células grandes. Los linfomas foliculares son los tipos de linfomas más frecuentes y ellos derivan de las células B de centro germinal. Ellos por lo general van a constar de una mezcla entre centroblastos y centrocitos. Los linfomas foliculares son una neoplasia particularmente muy común en Estados Unidos y con una incidencia generalmente a los 60 años de edad. El linfoma de Burkitt es un linfoma no Hodgkin de rápido crecimiento que también es provocado por un trastorno de las células B en el centro germinal. Es el cáncer más común en la infancia y en una edad máxima de 3 a 7 años en algunas zonas endémicas de África. Y es importante destacar que existe una evidencia en la que el 100% de las personas con linfoma de Burkitt africano tienen una infección previa por virus de Epstein-Barr. Los linfomas de tejido linfoide asociado a mucosa constituyen entre un 5 a un 10% de todos los linfomas no Hodgkin de células B y generalmente estos linfomas afectan el estómago o lugares con mucosas como por ejemplo el sistema respiratorio. Las manifestaciones clínicas de los linfomas no Hodgkin van a depender de dos factores muy importantes. Primero, del tipo de linfoma. ¿Qué quiere decir esto? Si este linfoma es activo, si es poco activo o si es muy agresivo. Y también van a depender de otro factor que es la etapa de la enfermedad. Un hallazgo inicial muy frecuente que vamos a encontrar es el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos que corresponden a las linfadenopatías periféricas dentro de la manifestación clínica. Este aumento de los ganglios linfáticos son unas adenopatías que generalmente son indoloras, de consistencia firme, que tienen un tamaño variable y una distribución generalmente asimétrica y que pueden aparecer en distintas zonas o regiones del organismo o pueden aparecer de forma aislada o simultánea entre ellos. Algo muy frecuente es que son indoloros en aquellos linfomas con un crecimiento muy lento y no tan agresivo. La esplenomegalia es un signo muy prominente y sobre todo en aquellos pacientes que tienen un linfoma de zona marginal esplénico. Sin embargo, siempre que se presenta va a estar asociado a otro signo que es poco frecuente, que es la hepatomegalia, y hay que recordar que en algunos pacientes pueden presentarse síntomas abdominales agudos. Tenemos la afección extraganglionar. La afección extraganglionar consiste en una infiltración extraganglionar que puede ocurrir de dos formas. Puede ser simultánea con la afección ganglionar o puede ser de forma aislada. Cuando lo hace de forma aislada se denomina linfoma extraganglionar primario. La infiltración extraganglionar puede ocurrir a nivel de todos los órganos, pero el más frecuente del linfoma no Hodgkin es la médula ósea, que es el órgano que por lo general se infiltra. En algunos pacientes con SIDA se ha demostrado que casi un tercio de estos linfomas no Hodgkin representan el tejido nervioso. Y en cuanto a los síntomas generales, tenemos la fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso que debe ser superior al 10%,
durante los 6 meses previos. En las alteraciones de la función hepática nos van a indicar una afección tumoral si no existe otra causa, mientras que las alteraciones del hemograma pueden indicarnos anemia normocítica y normocrómica y puede observarse trombocitopenia secundaria a una infiltración medular. La lactato deshidrogenasa sérica es muy útil porque sus niveles están elevados en los linfomas con alto índice de proliferación. Y otro punto muy importante es la exploración obligada de la médula ósea en el estudio de la extensión de la enfermedad. Entre las diferencias de los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, lo primero que vamos a ver es cómo se presentan. Los linfomas Hodgkin generalmente son más localizados, mientras que los linfomas no Hodgkin habitualmente se extienden con una diseminación mayormente a distancia, mientras que los linfomas Hodgkin se diseminan contiguamente en sus órganos cercanos. Otra diferencia importante es donde ocurre la afección. Los linfomas Hodgkin generalmente presentan afección en zonas mediastínicas, mientras que los linfomas no Hodgkin es más frecuente las adenopatías mesentéricas, adenopatías epitrocleares y sobre todo la afección de médula ósea. Los linfomas Hodgkin por lo común se originan en un solo ganglio o cadena de ganglios, en tanto los linfomas no Hodgkin surgen a menudo en lugares fuera de los ganglios y luego se van a diseminar a ganglios anatómicamente contiguos. Los linfomas Hodgkin se caracterizan por la presencia de grandes células tumorales, atípicas, mononucleares, que son las células Reed-Sternberg, mientras los linfomas no Hodgkin no presentan dichas células.